Hoy es domingo 15 de marzo, qué gusto acompañarle esta noche. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y ya estamos listos con las noticias más importantes del fin de semana en un momento en el que el mundo atraviesa por una fuerte crisis, pero hay que seguir adelante. Por favor, manténgase informado. Les recuerdo que Ticalia Parada nos acompaña en este momento con la interpretación de lengua de señas, así es que comenzamos. Autoridades de salud confirman segundo caso de COVID-19 en Guatemala y reportan que el paciente murió este domingo. Indican que no presentaba síntomas al arribar al país. Familiares y personas que se relacionaron con el paciente que perdió la vida por coronavirus se encuentran bajo un cordón epidemiológico en San Pedro, Zacatepeques. El presidente Alejandro Yamatei suspendió clases a nivel nacional y actividades religiosas de Semana Santa en prevención del nuevo coronavirus. Joven guatemalteco proveniente de Madrid permanece internado en Hospital de Villanueva. Ministerio de Salud asegura que se encuentra estable con síntomas leves como dolor de cabeza. Y según el ministro de Salud, 300 personas se encuentran en cuarentena en nuestro país. Añadió que hasta el momento se han efectuado 75 pruebas de COVID-19 y 73 han sido negativas. Esta es la noticia más importante del día. Guatemala cuenta ya con un primer fallecido a causa del coronavirus. El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció que un hombre de 85 años, originario de San Pedro, Zacatepeques, Guatemala, falleció este domingo a causa del virus. El ministro explicó también que la persona estuvo en Europa entre febrero y marzo y que en su primer control no dio resultados del virus, aunque fue puesto en cuarentena junto a los familiares que viajaron con él. Hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El paciente tenía 85 años y viajó desde Madrid a Guatemala junto a su hijo y 2 nietos. Ellos salieron de Guatemala el 24 de febrero de 2020 y llegaron el 25 de febrero a Madrid, España. El 6 de marzo, en horas de la madrugada, regresan a Madrid y salen directo a Guatemala, llegando a las 17 horas. En ese momento, cuando el paciente ingresa a Guatemala, no presenta síntoma alguno y es monitoreado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda, ubicada en el municipio de San Pedro, Zacatepeques. Es importante mencionar que el mismo tenía un historial clínico delicado, por lo que la evolución del virus se presentó 8 días después de su llegada al país, por lo que le obliga a quedar internado de emergencia para su monitoreo. Posteriormente se nos informó de su deceso este domingo 15 de marzo. Y el gobierno dio más detalles del cierre de todo el sistema educativo público y privado. La ministra de esa cartera hizo énfasis en que la suspensión de toda actividad no es una vacación, sino un cierre que pretende tener a todos los menores en su casa bajo estrictas medidas de seguridad. Y quiero manifestar que la suspensión es tanto para el sector público y privado, personal administrativo y docente,
de ambos sectores, incluyendo el municipal y por cooperativa. También aplica para las modalidades de plan fin de semana y educación extraescolar. Lo que se quiere es que los niños y los jóvenes permanezcan resguardados en sus hogares. Excursiones están suspendidas, capacitaciones también, todas las actividades se reprogramarán posterior a las 3 semanas de suspensión de actividades. Queremos crear conciencia, hacemos un llamado a los padres de familia para que por favor asuman estas medidas con toda la responsabilidad. Que los niños no estén saliendo a exponerse, no es la intención que los centros comerciales estén llenos de jóvenes, al contrario, por favor, si bien es cierto que estamos haciendo un llamado a guardar la calma, pero con responsabilidad, no se expongan a estar en grupos sumamente numerosos. Estas declaraciones se dieron hoy en la tarde durante la conferencia de prensa y quiero contarle también que el Ministerio de Salud informó sobre el operativo para ubicar y colocar en cuarentena a quienes acompañaron en el avión al primer contagiado, quien todavía está, como usted sabe, bajo supervisión en el hospital de Villanueva. Con el apoyo del Ministerio de Gobernación, primero se logró determinar que son solamente 96 los pasajeros. Efectivamente, de esos hasta la fecha ya han sido identificados y ubicados 84 de ellos, pendiente 12, de los cuales 4 son nacionales y 8 son extranjeros. Se les está ubicando custodia policial, todos están en cuarentena y hasta el momento están asintomáticos. Tendrán visita domiciliaria y en el momento que presentasen algún síntoma les será tomada la muestra. Es el protocolo. Se toma muestra cuando tiene síntomas. No se toma muestra de rutina porque nos puede dar falsos positivos. Y la idea es que podamos detectar que efectivamente están infectados o no. Y en otra parte de la conferencia de esta tarde, las autoridades también hablaron de las restricciones que están bajo cuarentena a quienes se les ha asignado personal de la Policía Nacional Civil para evitar fugas y también contagios que podrían prevenirse. Hay una orden decretada por el estado de calamidad. Las personas les estamos pidiendo que por favor voluntariamente respeten la cuarentena. Como les indicaba, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Gobernación. Tienen un agente policial en las entradas de su casa, pero esto no es para intimidar, sino que simplemente para que se cumpla la orden de cuarentena. Realmente el trabajo del agente policial ahí es velar porque nadie salga de la casa. Y si intentan salir, pues si hay una sanción y ya se les obliga a cumplir la cuarentena. ¿Cuál es la sanción? La sanción es obligarlos o simplemente llevárnoslo al hospital de Villanueva. Y tómelo en cuenta porque es muy importante recordarle que a partir de este lunes iniciará una serie de restricciones dictadas por el presidente Alejandro Yamatei para evitar la propagación del coronavirus. Se suspenden las procesiones y las clases escolares por 21 días. El gobierno endureció las medidas para evitar la propagación del virus. Entre estas, la prohibición de actividades en las que participen más de 100 personas. Las clases estarán suspendidas por 21 días y también las actividades por Semana Santa. En esta etapa de contención, lo principal es detener la enfermedad a cualquier costo y no poner en riesgo a ninguna persona. Todos los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada o ser cancelados. A partir del próximo lunes, se suspenden las clases en todos los niveles de la educación pública y privada por los próximos 21 días. Se suspenden todas las actividades religiosas de celebración de Semana Santa y queda terminantemente prohibido cualquier reunión pública o privada
de más de 100 personas. El gobernante anunció que el número 1517 seguirá funcionando para consultas, pero además se agregó el número 1540. Los hospitales públicos y privados deberán prestar atención médica. Le recordamos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que en este momento, por el Estado y debido al estado de calamidad pública y la potestad establecida en él, la coordinación del ICS con el Ministerio de Salud Pública es fundamental. Todos los hospitales públicos, privados y el ICS están en la obligación de recibir a las personas que tengan el coronavirus, las tienen que estabilizar y posteriormente remitirlos al sistema público de salud. No se puede rechazar a ninguna persona porque sea afiliado o no sea afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para este caso en especial del coronavirus. Según Hugo Monroy, ministro de Salud, indicó que hay 300 personas en cuarentena en sus viviendas. El mandatario hizo un llamado a la calma y a no difundir noticias falsas. El artículo 35 de la Ley de Orden Público, decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, dice que mientras dure cualquiera de los estados de emergencia, los órganos de publicidad están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación. En tales casos, así como comentarios tendenciosos a las circunstancias actuales, el director será amonestado por la autoridad respectiva y en caso de reincidencia podrá imponerse censura al órgano de que se trate. Nosotros no queremos llegar a eso. Apelo a todos los medios de comunicación, al igual que a la ciudadanía, a que oigamos lo que el gobierno está diciendo. Con información de Dulce Rivera, para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y tenemos más información de lo sucedido este fin de semana, pues les cuento que después de confirmarse este primer caso de coronavirus el viernes pasado, pues se nos ha dicho que los hospitales nacionales están tomando medidas de prevención para evitar la propagación de este virus. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra reportera que estuvo dando seguimiento al tema. Y San Juan de Dios implementaron medidas de contención para seguridad de los trabajadores, pacientes y familiares. El Hospital San Juan de Dios limitó la visita de pacientes de encamamiento a 2 personas, así como los que son atendidos 24 horas deben realizar cambio en la entrada principal. También se suspendió la asistencia de alumnos de pregrado y clases presenciales. El Hospital Roosevelt implementó que los pacientes de consulta externa deben ingresar solos, exceptuando personas que necesiten asistencia con discapacidades, adultos mayores o menores de edad. Todos estos pueden ingresar con un acompañante. A quienes necesiten asistencia a las 24 horas deben hacer relevo en la entrada peatonal, ya que se les entregará una tarjeta por paciente. Así como los que permanecen en encamamiento, solo se permite un familiar. También se negará la entrada de vendedores ambulantes. En ambos hospitales se prohibieron las visitas de casas farmacéuticas, así como instituciones o asociaciones altruistas que brinden ayuda. En distintos países, hospitales han tomado restricciones para frenar la expansión del coronavirus. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y también la Conferencia Episcopal de Guatemala suspendió las procesiones, horas santas y viacrucis. Pidió que las reuniones no superen las 100 personas, las iglesias estarán abiertas y los obispos abogarán porque haya oraciones por Guatemala y por el personal sanitario encargado de la emergencia. El vicariato de Izabal llamó también a sus fieles a que estas medidas no las dejen de lado y que no los aleje de Dios y que también intensifiquen la oración y el culto. Se dice también que se ordena que los sacerdotes organicen pequeños grupos en barrios para distribuir la comunión. Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, hizo un llamado por su parte a los fieles a la calma y que acaten la disposición del Ejecutivo. Sugirió que los líderes pueden usar medios alternos como las redes sociales para transmitir mensajes y que velen porque sus actividades no pasen de 100 personas.
Bueno, y tenemos también más información. El sistema penitenciario dio a conocer que restringirá el ingreso de visitas a los 22 centros carcelarios del país como medida de contención por el COVID-19. Además, se dio a conocer que fueron distribuidas 45,000 mascarillas en cada cárcel para uso de guardias privados de libertad y personal administrativo. La suspensión de visitas a cárceles estará vigente durante 7 días, pero podría ampliarse. Y otro tema que llamó la atención es que el anuncio del primer caso de COVID-19 en Guatemala provocó que decenas de personas asistieran a los supermercados y buscaran acaparar productos de higiene y comida enlatada. Usuarios en redes sociales compartieron las imágenes en diversos supermercados del país. En algunos comercios se ha decidido restringir la venta de solo 3 unidades por cliente con ciertos productos con el fin de que todos tengan acceso a estos. Recordemos que el llamado es mantener la calma y estar informado para no crear ningún tipo de caos innecesario. Yo les agregaría que en este momento lo importante es la colaboración de todos. Tómelo en cuenta, por favor. Y mientras tanto, fíjese usted lo que pasó el sábado por la mañana. En Escuintla se observaron largas filas de vehículos, un alto número de personas realizó sus actividades con normalidad y viajaron a las playas del país, como regularmente ocurre en esta época del año. Y la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva detuvo este sábado a un bus que se dirigía a la central de mayoreo luego de que los pasajeros alertaran a las autoridades porque supuestamente una persona extranjera tenía fiebre. El personal del Ministerio de Salud llegó a verificar a la persona y descartaron que tuviera COVID-19. La vocera de la PMT de ese municipio, Dalia Santos, aseguró que se trató de una falsa alarma. Y en la estación del SEGMA, el flujo de personas se observó con normalidad. Sin embargo, hay medidas de limpieza constante en máquinas guardamonedas junto a los molinetes, donde según Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito, en un día hábil alrededor de 60,000 pasajeros hacen uso de los servicios de Transmetro para ingresar o salir de la ciudad capital. Bien, y ahora le cuento que el sector turístico en Antigua Guatemala reporta una drástica disminución de visitantes extranjeros y una baja en las actividades, mientras la dirigencia industrial garantiza el abastecimiento de bienes y productos a los consumidores. Veamos. Los efectos directos del coronavirus al comercio y turismo ya son sensibles para hoteles, hostales, pensiones, operadores y restaurantes que han recibido notificaciones de cancelación, luego de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país y por las medidas preventivas aplicadas por las autoridades, sobre todo en cuanto a las restricciones de ingreso. Walter Fischer, secretario de Turismo de la Municipalidad de Antigua Guatemala, aseguró que observaron una baja significativa de turistas internacionales. Señaló que los operadores se apegan a las decisiones, pero hay un 80% de cancelaciones en hoteles, eventos como bodas y tours en la ciudad colonial. En una reunión que sostuvieron las autoridades ediles de la Antigua Guatemala con empresarios locales, se acordó establecer protocolos para la atención de los turistas locales por el acercamiento de la Semana Santa y estrategias de mercadeo como descuentos y promociones para atraer a los visitantes. Una de las primeras acciones es promover una campaña para incentivar el mercado interno como compensador ante la caída del turismo internacional. Fischer señaló que el objetivo que se persigue es mantener la ocupación en hoteles, restaurantes y toda la industria turística, a fin de evitar los efectos negativos. Para Noticiero Guatevisión, con información de Urias Gamarro, reportó Dulce Rivera. Al volver le presentamos más datos importantes sobre el coronavirus y también le estaremos presentando una entrevista con el jefe de epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
nosotros tenemos un compromiso grande con una cantidad de población, eso automáticamente nos obliga a tener que tener un contacto y una comunicación y una coordinación directa con el Ministerio de Salud Pública. Sobre todo porque es el ente a nivel nacional que da los lineamientos técnicos, científicos en este caso, para saber manejar situaciones como esta, como la que actualmente estamos viviendo. A raíz de todo esto, también el instituto se ha organizado a través de conformar un comité de emergencia, que es donde se analiza realmente toda la situación y se van tomando las decisiones adecuadas, oportunas, de acuerdo, cabalmente usted lo decía, a los protocolos que nacionalmente se tienen que manejar desde el punto de vista de identificación y control de esta enfermedad en el país. Sobre esos protocolos, hablemos específicamente de la unidad más cercana a San Pedro Zacatepeques, en donde se dio hoy el primer caso de una persona fallecida de coronavirus. ¿Cuáles son los protocolos que se están siguiendo en esa unidad? Es el mismo que en todas las unidades. Sin embargo, el protocolo inicialmente parte de poder hacer una identificación. En este momento ya estamos haciendo una clasificación del paciente, nosotros le llamamos sintomático respiratorio. Es aquel paciente que llega a la unidad médica y que presente algún síntoma o signo de problema respiratorio. Entonces ese paciente pues inmediatamente se están evaluando. Luego viene toda la entrevista, la investigación, para tratar de ver si no tiene algún tipo de relación o nexo, le llamamos nosotros, con algún posible contacto que en un momento nos pueda orientar y decir sí es un paciente sospechoso, digamos, de COVID-19. ¿Cuál es la unidad más cercana a San Pedro de Zacatepeques? La que tenemos nosotros es San Juan Zacatepeques, que está como a 15 kilómetros más o menos de San Pedro Zacatepeques. ¿Cómo se han organizado? Por ejemplo, el presidente decía que es importante para los afiliados del Seguro Social, en este caso para el IX, que atienda incluso a personas que no son parte del seguro. ¿Cómo organizaron eso? Bueno, mire, nosotros como institución ya hay un acuerdo de años que las autoridades del instituto instruyeron a que nosotros no le podemos negar la atención de emergencia a cualquier paciente que se presente a nuestras emergencias, pero específicamente de emergencia. Cualquier paciente en este momento que requiera atención médica por una situación crítica o de emergencia, nosotros lo ingresamos, que ha sido lo tradicional, y hasta que lo estabilizamos hospitalariamente o en la misma emergencia y el paciente está seguro, entonces lo trasladamos a una unidad médica del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Pero pongámonos en la práctica, un paciente llega a una unidad, no a un hospital del Seguro Social, y presenta ciertos síntomas, ciertas características. ¿Cómo ustedes han instruido a su personal para identificar que esta persona o este caso debe ser elevado a otro nivel para darle seguimiento en esta emergencia? Ok. Específicamente por este problema, definitivamente era lo que le decía. Parte del protocolo es hacer una clasificación del sintomático respiratorio y luego la investigación para tratar de encontrar, como le decía, algún nexo con la probabilidad de que sea un COVID o no. Si este paciente presenta algún síntoma ya de problema respiratorio grave, como puede ser la dificultad respiratoria, que es uno de los síntomas característicos del COVID-19, pues este paciente en estas unidades que no tienen hospitalización, pues lo que se trata de hacer es, si hay posibilidad de estabilizarlo, si no, pues inmediatamente es referido a una unidad hospitalaria. En este caso, nosotros ya hemos identificado 6 hospitales centinelas, les llamamos, que son los hospitales que están preparados con todo el área de aislamiento, el equipo, el personal, para poder recibir estos pacientes ya en una condición crítica. Estamos trasladando un paciente ya catalogado como caso sospechoso por COVID-19. Entonces tiene que llegar a un lugar que sea el ideal, no solo para atender su situación crítica, su problema crítico en ese momento, sino también aislarlo por el riesgo que corre
mientras se hacen todos los estudios para verdaderamente confirmar o no ese caso. Y la pregunta viene también porque sabemos que en nuestro país las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Claro. Entonces, ¿cómo tener claros esos protocolos y cómo el personal del Seguro Social los va a tener? Otra pregunta importante es, ¿el personal del Seguro Social tiene el equipo adecuado para atender esta emergencia en las unidades? Bueno, mire, esa mascarillas, claro, guantes y todo lo que se requiere. Lo importante en este momento es que ya hemos tenido la experiencia de otros países. Entonces sí, desde más o menos en febrero que nosotros como institución ya nos empezamos a preparar, previendo toda esta situación, desarrollando el primer plan de contingencia y de reacción inmediata a esto. Dentro de ese plan estaba estructurado, digamos, no solo el contar con hospitales centinelas que tuvieran la capacidad de atender de la mejor manera a estos pacientes. Es decir, no dejarlos en cualquier unidad médica donde no se les pudiera dar el manejo que requería, sino llevarlos a un hospital centinela que debería tener toda la capacidad instalada para la atención. Usted no solo dijo una palabra importante, debería, pero ¿la tiene en este momento? Sí, exacto. ¿Sí? Entonces le digo, parte del plan, lo primero fue eso, asegurar estas áreas, y lo otro, el dotar del equipo y del recurso necesario. ¿Por qué? Porque lo primero es que hay que cuidar al personal de salud. Se puede usted imaginar, si ya nuestro sistema está bastante saturado, y lo decía usted, con todos los otros virus y bacterias que afectan el sistema respiratorio, y que esos siguen ahí, van a seguir ahí, van a seguir en las unidades periféricas hay mascarillas e implementos necesarios para todos los médicos. Todo el recurso para proteger específicamente no solo al paciente, sino al personal también, porque es clave en este sentido. Doctor, usted como epidemiólogo, ¿cuáles son las recomendaciones que hace en este momento? Bueno, ya hemos visto los diferentes mensajes del Ministerio de Salud y las autoridades correspondientes, pero es importante que usted recalque, en este caso también para los afiliados del Seguro Social, para no saturar y para tener ese proceso de contención que es tan importante en este momento. ¿Cuándo tiene que acudir a consulta un paciente en este caso? Bueno, mire, yo creo que lo primero, y cabalmente lo dice usted, no debemos, es el momento en que debemos de afianzar mejor las medidas de prevención. Y yo manejo un concepto en este momento ante esta situación y le digo, la enfermedad o esta epidemia es responsabilidad de todos. En la medida que yo sea responsable, yo estoy siendo responsable con el resto, primero con mi familia. Es decir, yo tengo que cuidarme porque significa que si me enfermo, voy a ir a enfermar a mi familia y a mi comunidad. Entonces, el concepto de responsabilidad entra aquí y se aplica muy bien. En el sentido de que si yo no tengo necesidad, porque mire, el 80-82% de las personas que enferman por COVID-19 resuelven solo su problema. Es decir, con el analgésico, el antipirético, suficiente agua y reposo. Su sistema inmunológico actúa mejor si la persona está en reposo. A que si se va a un hospital ansioso a ver si me van a atender, si no me van a atender. Porque debemos de darle espacio a ese otro 18-20% de personas que van a requerir hospitalización. Entonces, lo primero es tener claro que yo debo de tener la certeza, si no necesito ir a una unidad médica, no llegar, porque lo que va a pasar es que de repente no tengo COVID-19, y entonces sí voy a ir a una unidad, llevo otro virus, pero voy a ir a traer COVID-19, porque en las unidades no sabemos, ahí va a estar llegando la gente que sí requiere verdaderamente hospitalización. ¿Ustedes también habilitaron algún número de teléfono o algo para que las personas, los afiliados, se puedan comunicar? ¿O ustedes recomiendan que sea siempre a través del Ministerio de Salud Pública? No. Nosotros tenemos un call center que ya toda nuestra población afiliada lo conoce y donde puede realmente consultar por cualquier duda. A través de ese call center también tenemos el recurso de médicos que pueden orientar ante dudas propiamente de su estado de salud de la persona, y en un momento él poder decirle, sí, usted preséntese, o no tenga pena, usted puede continuar su tratamiento en su casa, prevenga esto, cualquier cosa nos llama. El call center nuestro ahorita cada vez lo hemos fortalecido más, porque sabemos que es una herramienta bien importante para nosotros, orientar a la población
en ese sentido. Perdone que le insista en esto, doctor, pero es muy importante tenerlo claro. Volviendo al tema del protocolo que ustedes siguen internamente, ¿cuál sería el contacto directo con el Ministerio de Salud o qué tipo de comunicación tienen ustedes en este caso, en esta emergencia? Bueno, mire, inicialmente nosotros lo que tenemos que hacer es poder identificar al caso sospechoso. Con eso no estoy diciendo que él lleva COVID-19. Nuestra responsabilidad con nuestra población, al igual como lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, es tener bien claro cómo vamos a identificar el caso sospechoso. Poderlo llevar al hospital, de requerirlo verdaderamente porque lleva alguna condición crítica de salud, si no, pues tenerlo en su casa. Nosotros estaríamos en este caso sacando la muestra que se requiere ya para el proceso de confirmación o descartar realmente. Pero si no es es el Ministerio de Salud el que tiene que realizar esta... Nosotros en este caso, en el convenio que tenemos con el Ministerio, nosotros tenemos la capacidad de realizarlo. ¿Una prueba de COVID-19? Sí, pero sacar la muestra. La muestra. La muestra, okay. Ojo con esto. Nosotros tenemos los recursos para poder extraer la muestra y los medios de transportarla al Ministerio de Salud Pública, que en este caso es el Laboratorio Nacional, que es el que tiene, digamos, la prueba confiable y la prueba única que nos garantiza verdaderamente descartar o no, o confirmar un caso de eso. Ese sería el protocolo a seguir, entonces. Ese es el enlace que tenemos con el Ministerio de Salud Pública. Doctor Donis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Usted esté pendiente porque ya volvemos con más noticias. Al volver hablamos sobre la evolución del primer paciente con COVID-19 en Guatemala. Bien, en este momento le cuento que el joven de 27 años que dio positivo a la prueba de coronavirus en Guatemala se encuentra estable, según informó el Ministerio de Salud este domingo, y continuaba con síntomas leves del COVID-19 como dolor de cabeza, aunque ya no presenta fiebre. El viajero, pues como usted sabe, provino de Madrid con escala en Bogotá y San Salvador. Estos son los detalles. El joven de 27 años que dio positivo a la prueba de coronavirus en Guatemala se encuentra estable, según informó el Ministerio de Salud. Este domingo continuaba con síntomas leves del COVID-19, como dolor de cabeza, aunque ya no presenta fiebre. El viajero provino de Madrid con escala en Bogotá y San Salvador y desde el 12 de marzo se encuentra aislado en el Hospital de Villanueva, lugar que fue destinado para atender a pacientes que contraigan el virus. Además, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia compartió un video de las cámaras de seguridad del aeropuerto en el que se muestra a un joven que es acompañado por una persona de salud. Según la Presidencia, se trata del joven contagiado y con ese video confirman que el paciente nunca salió del aeropuerto sin la supervisión y acompañamiento del Ministerio de Salud. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Y por la importancia del tema en este segmento nuevamente le presentamos datos actualizados sobre el COVID-19. Es importante que usted los tome en cuenta en este momento. Como ustedes saben, hoy el Ministerio de Salud Pública anunció el primer fallecido por coronavirus en Guatemala. Se trata de un hombre de 85 años que hace unos días viajó a Madrid, España. Recordemos que el primer caso se anunció este viernes y se trata de un hombre joven que se encuentra aún en recuperación en el hospital de Villanueva, como acabamos de escuchar en la nota de nuestra reportera. Otro dato importante es que hasta el momento 300 personas se encuentran en cuarentena en Guatemala. Se han practicado 75 pruebas de COVID-19, de las cuales 2 resultaron
2 resultaron positivas. Esta semana también cierra con más de 150,000 casos de contagios confirmados y más de 6,000 muertes, esto alrededor del mundo. De estos casos, como ustedes saben, más de 80,000 contagios y 3,173 muertes son específicamente en China. Y también solo en Europa, esta tarde ya se reportaban más de 6,000 muertes. En el resto del mundo se reporta también varios casos de contagios. Estamos hablando de unas 1,500 muertes hasta el día de hoy. Hasta el momento, el virus se encuentra en más de 140 países alrededor del mundo. Es importante que se mantenga en alerta, que apliquen las medidas de prevención recomendadas por las autoridades. También quiero recalcarle que es importante que usted conozca los síntomas. No está de más repetirlos. Son fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, también respiración rápida y sensación de falta de aire. Si usted viaja y presenta síntomas similares, debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud y no automedicarse, pero como usted sabe, en este momento pues ya hay restricciones de vuelo. Lo más importante es que usted permanezca en casa. Como prevención también vale destacar, y lo hemos repetido constantemente, la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse la boca al estornudar, evitar contacto directo con personas que presenten problemas respiratorios. Es impresionante, pero estas recomendaciones en este momento no están de más. Por favor, tómelas en cuenta. A medida que el coronavirus se propaga a más países, se busca la manera de evitar un aumento rápido de casos. Esta semana se habló de aplanar la curva. De hecho, el término se convirtió en tendencia en redes sociales. Eso significa ralentizar la propagación y controlar la transmisión para reducir la presión sobre el sistema de salud. Lo más importante es no alarmarse, pero tampoco subestimar la situación. Por favor, siga las recomendaciones y manténgase informado con fuentes confiables. No se deje llevar por noticias falsas. En este momento me voy a ir a la pausa, pero ya regreso con más información. Por favor, esté pendiente. Bueno, y cuando regresemos estaremos presentándole más información relacionada con el coronavirus. Por favor, esté pendiente. Seguimos con más información. El Aeropuerto Internacional La Aurora está llevando a cabo una serie de protocolos para la detección de pasajeros enfermos o con posibles síntomas de coronavirus. Vamos a ir en este momento con los detalles. El Aeropuerto Internacional La Aurora está llevando a cabo una serie de protocolos para la detección de pasajeros enfermos o con posibles síntomas de coronavirus. Dentro de la aeronave, los pasajeros no pueden levantarse y salir hasta que el personal de salud pueda ingresar a tomarle la temperatura a cada uno de ellos, a repartir el formulario, un cuestionario de alrededor de 5 preguntas, donde dan datos generales y se anota la temperatura que obtuvo en el momento que el personal la tomó, y sin ello no puede salir de la aeronave. Luego pues tenemos ya el protocolo donde el Ministerio de Salud igualmente está esperándole para recibir los formularios y hacer un nuevo chequeo de temperatura. Tenemos la cámara térmica y luego pues también tenemos la entrevista migratoria. El proceso de chequeo médico y formulario lleva un aproximado de 30 a 45 minutos por persona, donde dicha información se conserva en el aeropuerto bajo custodia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Guatemalteco de Migración. Hay que pasar por 3 fases. Entonces le revisan en una cola todos los datos, en la otra le van sellando, en la otra hay que poner un número de teléfono y en la final se queda la boletita que uno ha indicado y el lugar hacia donde uno va a estar alojado aquí en Guatemala. Quienes hayan viajado o realizado escala en países con restricción tales como Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, Japón,
China, Irán, entre otros países, se realiza una selección de pasajeros para llevar un proceso de cuarentena domiciliar. Esta restricción abarca todo el personal del aeropuerto, en especial los tripulantes, quienes desde el día martes 17 de marzo podrán aterrizar, donde el capitán a mando realiza una inspección de su aeronave y realizar su vuelo de retorno. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y María René Barrientos. Y en este momento vamos a hacer un enlace en directo con nuestra reportera Dulce Rivera. Ella se encuentra en San Pedro Zacatepeques, Guatemala, en donde este día falleció la primera persona por coronavirus en el país. Dulce, buenas noches, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Bueno, para comentarte un poco el ambiente acá es que algunas personas sí han tomado medidas de prevención por el posible contagio de coronavirus. Recordemos que en este lugar fue donde estuvo la persona que falleció por precisamente este virus. Acá afuera de la municipalidad ustedes pueden ver que hay algunas personas, principalmente quienes atienden, que utilizan tipo de mascarilla, guantes, pero también gel antibacterial. Esto para todas las personas que ingresan a la municipalidad, pues tienen que lavarse las manos con este gel para medida de prevención. Hace unos minutos terminó la conferencia de prensa que hizo el alcalde de la localidad, principalmente para pedir calma a la población. Él aseguró de que lo más importante es seguir las instrucciones de las autoridades, en este caso guardar la calma, no tener pánico y también seguir las instrucciones. Hasta el momento en este municipio se ha detectado que la persona que falleció tuvo contacto con su familia, pero además 2 familias más estuvieron también en contacto porque también viajaron hacia Europa. En este sentido, el alcalde aseguró que ya les mandó una notificación para que guarden cuarentena en sus viviendas. Esto quiere decir que alrededor de 20 personas en San Pedro Zacatepeques, Guatemala, están en cuarentena precisamente para evitar cualquier contagio, aunque ninguna de estas ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Ustedes pueden ver acá el ambiente un poco desolado ya por la hora, pero sí vimos más temprano que habían varias personas. Algunos se cubrían la boca, la nariz, otros pues simplemente andaban normalmente acá en el municipio, pero sí hay presencia de bomberos y de personal de Conred, porque en este municipio se ha establecido ese cordón epidemiológico para evitar el contagio. También el alcalde hizo referencia a la petición a las maquilas para que puedan suspender temporalmente las actividades. Vamos a escuchar parte de lo que decía el alcalde de la localidad. Las 2 semanas próximas son determinantes, entonces yo recalco mucho a la población que se mantengan en sus hogares. Acá en el municipio nosotros como Consejo Municipal pues podemos decirles que ya hemos tomado algunas medidas, y de las medidas que hemos tomado, como por ejemplo a las personas que viajaron a Europa, que están bien identificadas las personas, pues ya les enviamos notas para que ellos puedan guardar cuarentena. Esta información ellos ya la saben. También las autoridades como PNC también ya están sabidos, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa también, y quiero decirles Bien, estamos enlazados en este momento hasta San Pedro Zacatepeques, Guatemala, y estábamos escuchando las declaraciones del alcalde de esta localidad que dio precisamente esta noche después de conocerse de una persona que falleció por coronavirus en esa localidad. Nuestra reportera Dulce Rivera continúa en el lugar, y en este momento quiero preguntarte, Dulce, ¿cuál es la reacción de las personas? ¿Has tenido oportunidad de conversar con los vecinos? ¿Qué pudiste observar? Por favor, cuéntanos esos detalles. Sí, Alejandra, he podido conversar fuera de cámaras con algunas personas de acá de la localidad, y ellos aseguraban que sí tenían un poco de miedo de contagio, principalmente porque esta persona regresó de Europa y
pues es propietaria de una maquila donde trabajan varias personas. Sin embargo, las autoridades lo que han asegurado es que no se debe tener pánico, es guardar la calma y seguir las instrucciones. Este miedo pues es normal en la población, pero sí recomiendan mantener la calma en tal sentido de que por el momento todas las personas que viajaron a Europa y que viven acá en el municipio de San Pedro están en cuarentena. Además, también el alcalde aseguró que van a estar notificando a otras personas para que ya no vayan a trabajar por lo menos durante algunos días. Él menciona cerca de 14 días para poder determinar si son portadoras del virus o si todo está normal en su salud. Bien, pues muchísimas gracias a Dulce Rivera por este enlace. A ustedes que nos están observando desde sus casas en este momento, queremos recordarles que se informen a través de nuestras plataformas prensalibre.com y también guatevisión.com y que estén pendientes de nuestras redes sociales. Es muy importante que no se dejen llevar por noticias falsas y cualquier duda pues también comuníquense con nosotros. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos con más. Continuamos con más información y en este momento regresamos al tema del coronavirus porque es el tema, es lo importante y queremos destacar algunos puntos que se mencionaron en la conferencia de prensa de esta tarde por parte del Ministerio de Salud. Le recopilamos algunos datos. Por ejemplo, es importante mencionar que los puertos y aduanas y fronteras continúan abiertos. Los adultos mayores deben quedarse en casa. Los exámenes solo los hace el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Otro punto importante que se destacó es que debe evitarse visitar asilos. Hay que poner especial atención a quienes están en quimioterapia o radioterapia, también a los diabéticos, en especial a quienes se inyectan insulina. El transporte público solo está funcionando, pero debe evitarse el hacinamiento en el mismo. Se habló de aproximadamente 50 personas por unidad. También se habla de la limpieza constante en los autobuses. Se recomienda no ir al aeropuerto. También se informó que 3 aerolíneas cancelaron vuelos desde el martes y 10 días es la medida, además de Iberia. Estos son los datos más importantes. Le quiero recordar, ya se lo dije, pero es importante que esté pendiente de nuestras diferentes plataformas. Nosotros nos despedimos, que descanse. Buenas noches.